Hola Iglesia, qué alegría verte aquí. Si es tu primera vez conectándote, queremos decirte algo desde ya. No estás aquí por casualidad. Dios siempre usa un momento, una palabra, un mensaje para hablar directo al corazón. Antes de entrar a la predica de hoy, queremos contarte algo súper importante. Nuestra iglesia no vive solo los domingos, se vive toda la semana. Los martes, por ejemplo, a las 7 de la noche, tenemos un espacio muy especial con la pastora María, llamado Entre Sorbos y Versículos. Es un tiempo íntimo, profundo, de conversaciones reales, de preguntas honestas, de Biblia abierta y sobre todo corazón dispuesto. Si te gustan los espacios donde se puede pensar, donde se puede sentir y crecer, ese es tu lugar. Los miércoles a las 7 p.m. tenemos con el pastor César Edificados en la Palabra. Aquí no solo leemos Biblia, la escudriñamos verso a verso, contexto, enseñanza, fundamento. Si quieres crecer firme, entender lo que crees y por qué lo crees, este espacio es para ti. Los jueves, también a las 7 de la noche, tenemos a Yesenia con Fe en Voz Alta. Un espacio fresco, juvenil, dinámico, donde aprendemos a vivir nuestra fe sin miedo, con convicción y claridad en medio de esta generación. Y los domingos a las 7 p.m. algo especial, tú ya lo sabes, Herederos con Guinness y Merisabel Abregu. Estamos aprendiendo paso a paso del libro de Éxodo, no superficialmente, sino entendiendo cómo esta historia también nos habla el día de hoy. Así que ya sabes, no vengas solo a recibir los domingos, conéctate toda la semana a través de YouTube. Ahora sí, prepara tu corazón, abre tu mente, toma buenas notas, porque la palabra que viene hoy puede marcar un antes y un después. Comencemos. Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 8. Vamos a dar lectura al versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. La palabra de Dios dice: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bendita sea la palabra de Dios. En este día, nuestro Señor quiere exhortarnos y animarnos a ser transformados por Él. El título de este mensaje es Ser transformados. Debemos tener esa iniciativa y la voluntad de dejar que sea nuestro Señor quien transforme todo nuestro ser interior, para tener esa vida cristiana que honre a Dios, para poder vivir con el temor de Dios y para poder cumplir con cada uno de sus instrucciones, consejos y mandatos que el Señor nos da. Es necesario la transformación. El Señor Jesús, nuestro Señor, comenzó a enseñar. Le es necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado. Toda la gente religiosa importante lo iba a desechar y lo iba a condenar a muerte, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es lo que enseñaba. 3 veces nuestro Señor Jesús enseñó sobre su muerte y resurrección, para que los discípulos principalmente entiendan y comprendan
este gran evento, este sacrificio perfecto, este plan de Dios y esta voluntad de seguir permaneciendo en la fe y en la confianza en Dios. Qué maravilloso, ¿no? Él siempre, cuando iniciaba su enseñanza, enseñaba de tal manera que todos se asombraban. Esa enseñanza estaba basada en toda la palabra de Dios, en toda la voluntad de Dios. Por eso es que decía, les pongo un reto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En ese momento que nuestro Señor Jesús estaba enseñando que iba a morir y al tercer día resucitar, Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Comenzó a decirle, Señor, creemos que eres el Hijo de Dios, el Mesías, pero no queremos que mueras, porque sabemos que tú vas a ser nuestro rey, tú nos vas a liberar de la mano de los romanos, tú acabarás con todos los romanos. Pero Jesús le miró a los ojos a Pedro y, alzando la voz para que escuchen sus discípulos, reprendió a Pedro. Jesús le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto es una gran advertencia muy clara para nosotros. Cuando ponemos en duda la palabra de Dios, abrimos la puerta a las mentiras de Satanás. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro. Y entonces necesitaba esa exhortación y esa reprensión. O sea, es la disciplina del Señor. Debemos andar en la santidad y en la rectitud que nos manda la palabra de Dios. Y si no lo hacemos, seremos reprendidos por el Señor. Porque no podemos permitir en nuestro corazón que haya dudas. La duda abre la puerta a las mentiras de Satanás. Y luego dijo, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda, la que pierda su vida por mi causa y por causa del Evangelio, la salvará. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? El que quiera salvar su vida la perderá, porque ha puesto toda su confianza en su conocimiento, en su capacidad. Y entonces así no se puede llegar a nada bueno. Por eso es que el Señor dijo, aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa mía y del Evangelio, la salvará. Eso nos está hablando a morir a nuestra naturaleza carnal, a nuestra vieja naturaleza, y ser transformados para llevar el Evangelio y para seguir a Cristo. Abrazar la causa de Cristo, vivir para hacer la causa de Cristo. Por mi causa, dijo. Y
para llevar el Evangelio. Esos son los puntos principales donde nosotros debemos enfocarnos. Comunión con Cristo, firme y verdadera, y llevar el Evangelio de salvación a todo el mundo. Para eso somos iglesia. Para eso nos congregamos en la casa de Dios, palabras de vida eterna. Para llevar la palabra de vida eterna a los demás. Siempre unido a Cristo, con una comunión firme. Y luego Jesús dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, entonces serán transformados. Ser transformados por Él. O sea, tiene que haber una transformación interna de mente, corazón, alma. Que haya una transformación de carácter. Y esto se logra, dice, olvidándose de hacer la voluntad propia. Negándose a seguir teniendo el control, entre comillas, de toda nuestra vida. Negarse a ser como pensamos, como sentimos, sino una transformación tiene que empezar con esa voluntad firme, esa disposición de morir en la cruz. Todo nuestro interior, toda la carne. Y así empieza la transformación. Y luego podemos hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Qué maravilloso, ¿no? Si no hay una transformación interna por el Señor, no hay una transformación espiritual verdadera. La transformación del mundo, la enseñanza del mundo, la formación del mundo, no es buena. ¿Ve? Hace que las personas sean malvadas, sean de duro corazón. Y eso hace que tengan un carácter vanidoso. Hagan que tenga un corazón lleno de odio, de rencor, de deseos de venganza, de injusticia. En una palabra, de muerte. Por eso, todo nuestro ser interior tiene que ser transformado por Cristo en una transformación espiritual verdadera. Y entonces, ahí recién podemos empezar a tener esa vida que agrade a Dios. Esa vida que dé gloria y honra a Dios. Porque nuestros pensamientos están alineados con los pensamientos de Dios, con la verdad y la justicia de Dios. Porque nuestro corazón está dominado por el deseo de Dios, el sentimiento de Dios, el amor de Dios. Entonces nuestra boca habla de ese amor, manifiesta bendición, habla bien. Y con la sabiduría de Dios que hemos atesorado en el corazón, pueden nuestras manos hacer siempre el bien. Pueden obrar, hacer obras maravillosas, grandes, poderosas. Todo con excelencia. Porque todo lo que trabajamos lo hacemos como para Él,
porque Él es el dueño de todo, en el nombre de Cristo. El Señor unge nuestras manos para que tengan esa habilidad de hacer las cosas excelentes, buenas, perfectas, agradables, como es el plan de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Si no hay transformación interna, si Cristo no empieza este proceso y si no le damos el control y el poder al Espíritu Santo para que pueda transformar todo nuestro ser, entonces la palabra de Dios no obrará. Por eso dice, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser mi discípulo, venga a mí, dice Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué maravilloso, ¿no? Y ahí tenemos cada paso del proceso que Cristo hace en la transformación espiritual de nuestro interior. Y el llamado es para todos. Así como Jesús hizo a la gente y a sus discípulos hacer esa invitación. Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, quiere ser mi alumno, si alguno de ustedes quiere que le enseñe, si alguno de ustedes quiere que los transforme en personas buenas, humildes, amables, respetuosas, capaz de amar y de perdonar siempre y hacer las cosas buenas, todo en justicia y verdad. Entonces dice, si alguno quiere, ¿cuántos aquí quieren? Amén, gloria a Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere ser mi discípulo, primero niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y tercero, sígame. Ahí están las tres etapas. Los tres momentos importantes en el proceso de ser transformados interiormente, de ser cambiados espiritualmente, de acuerdo al propósito y al plan de Dios. Así que veamos cada una de estas etapas, ya que todos hemos elegido ser sus discípulos, ser sus seguidores, aprender más de Él, ser transformados por Él. Amén. Entonces, lo primero que dice, niégate a ti mismo. Una vez que nos hemos acercado a Cristo y hemos tomado la decisión de decir, Señor, cambia todo mi interior. Me has dado la salvación y vida eterna. Me has dado un espíritu vivo y firme dentro de mí, pero ahora necesito que transformes todo mi alma, todo mi ser, para cumplir con el mandamiento que nos has dado. Amarás a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. A Dios. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para cumplir eso, Señor, ayúdanos. Esa es la decisión. Y entonces, el primer paso es negarse a sí mismo. La palabra griega aparmenomai, menoamai, disculpen que no sé pronunciar bien, significa repudiar o renunciar a relacionarse con alguien o con algo que pueda convertir en alguien malvado. Wow. Mira, cuando no teníamos la salvación y vida eterna, cuando no habíamos recibido a Cristo, éramos
hijos de la tiniebla. La verdad no estaba en nosotros. Y entonces dice que nuestra relación teníamos con las tinieblas. Teníamos con el príncipe de la oscuridad, de las tinieblas, de la maldad. ¿Ve? Y entonces eso nos formaba en una persona iracunda, en una persona llena de odio, de venganza, llena de egocentrismo, de vanidad de los ojos, vanidad de la carne, vanagloria de la vida. Todo lo queríamos lograr a cualquier costa. Y muchas veces heríamos, destruíamos almas y vidas de las personas que estaban junto a nosotros para lograr lo que queríamos. Pero cuando recibimos a Cristo, entonces el Espíritu Santo nos hace ver todo eso mal que estábamos haciendo y pone en nuestro corazón repudiar y renunciar, relacionarme con las cosas de las tinieblas, con el pecado, con lo malo. Y no tener amistad con personas que hacen lo malo. ¿Cuántos amigos ahora ya no son nuestros amigos? Porque hemos dejado que Dios transforme toda nuestro interior, toda nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de hablar y nuestra manera de hacer las cosas. Niégate a ti mismo. Apártate, repudia, renuncia a seguir una relación con lo malo, con las personas que hacen lo malo y siguen lo malo. En Gálatas 2, versículos 20 y 21 dice: con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. Negarse a uno mismo es tener la plena seguridad y la certeza plena de que ya no vivimos nosotros. Esa vieja naturaleza ya murió, fue enterrado en el bautismo en agua y salimos resucitados para ser transformados. Y ahora vive Cristo dentro de nosotros. Él es el que gobierna con poder. Entonces guía nuestra manera de pensar, guía nuestra manera de ver, guía nuestra manera de oír, guía nuestra manera de percibir y guía nuestra manera de entender, de saber recibir la revelación de la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Saber que Dios nos amó y entregó a su Hijo para que nosotros seamos transformados en esas personas verdaderas y justas. Y la entrega fue por amor. Olvidarse de su propia voluntad, de esa voluntad carnal, y renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos. Abandonar esa vieja manera de vivir. Renunciar y repudiar esos hábitos malos, esa cultura mala, esa herencia mala, esa tradición cultural mala, esa sociedad mala que ha formado mal nuestra mente, nuestro corazón. Renunciar completamente a la propia
manera de vivir y que sea Cristo mismo quien nos guíe en la forma que debemos vivir. Bendito sea el Señor. En Colosenses 3, del 5 al 6 dice, por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros, en sus ojos, en sus oídos, en su boca, en su mente, en su corazón, en su carácter, en su alma, en su cuerpo. Hagan morir toda inmoralidad sexual, toda impureza, todas bajas pasiones, todos malos deseos y toda la avaricia. Que todo eso es un paquete de idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Nuestra decisión el Señor lo respeta. Y cada decisión va a tener obras. Y el Señor va a pedir cuentas de todo lo que hemos dicho, de todo lo que hemos hecho. Y si hemos hecho lo bueno, tendremos la recompensa de Dios. Pero si hemos hecho lo malo, vendrá la ira de Dios, dice. Entonces, con el fin de ser preparados para lo que suceda en el futuro, el Señor nos pide que siempre pidamos y dependamos de su poder para quitar toda inmoralidad, para renunciar y olvidarse de toda inmoralidad y asumir unos nuevos hábitos según dice la palabra de Dios, según está escrito en la Biblia. Ser preparados quiere decir entender la verdad y luego quitar toda esa mentira, purificar todo y atesorar esa verdad y ponerla por obra. Y entonces ahí hay una verdadera transformación. Ahí nos estamos transformando en esas personas maduras espiritualmente. Cada vez nuestro carácter va asemejándose más al carácter de Cristo. Y entonces podemos cumplir con todo lo que el Señor nos ha entregado para hacer. Nuestros dones ministeriales, nuestro servicio al Señor, nuestro cuidado a la familia, la sabiduría para el buen trabajo y la buena finanza, la sabiduría para la salud. Qué maravilloso, ¿verdad? Conservar la paz, el gozo, la fe, la esperanza y el amor siempre. Debemos dejar de ser dominados por nuestros deseos y sentimientos naturales. Y demos toda la autoridad al Señor, al Espíritu Santo, para que obre con la palabra, con poder. En Colosenses 3, del 1 al 4 dice, pues siendo pues que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes también, entonces también ustedes serán manifestados con Él en la gloria. Qué maravilloso, ¿no? La vida cristiana no es un camino pavimentado hacia la riqueza y hacia el ocio. A menudo significa un trabajo duro, persecución, sufrimiento, privaciones, escasez, sufrimiento profundo. Pero al ser transformados, somos protegidos de todo eso.
hasta salir. Por eso la palabra de Dios dice, fijémonos en lo bueno que es Dios. En el momento que estamos en dificultades y quizás recibiendo todo lo malo injustamente, nuestros ojos no debemos poner en las circunstancias malas, ni en las personas malas, sino debemos fijar nuestros ojos en lo bueno que es Dios. Y lo bueno que es Dios es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y entonces vendrá esa confirmación, esa promesa, que Dios tiene el poder para transformar todo lo malo en bueno. Podemos entender que después de la muerte, de la crucifixión, hay resurrección. Después del padecimiento, del dolor, del sufrimiento, hay gozo, hay propósito, hay madurez. Qué maravilloso. Después de la crucifixión viene la resurrección. Ese es el proceso. Pero debemos dar este primer paso, negarnos a nosotros mismos. Es decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora Cristo toma mis decisiones. Ahora Cristo ordena qué pensamientos debo tener en la mente y qué pensamientos debo atesorarlo en el corazón. Ahora Cristo mismo cuida mi corazón, porque de ahí emana la vida. Ahora Cristo mismo gobierna mi boca, controla mi lengua. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es negarse a nosotros mismos. Negarse a las pasiones pasajeras, triviales, momentáneas. A no permitir los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Y dejar que Cristo viva plenamente. Y dejar que el Espíritu Santo muestre todo su poder. Y nos guíe. A dar pasos firmes en el camino de la verdad y la vida. A dar pasos firmes, aborreciendo el pecado. A dar pasos firmes de fe. Porque sabemos, si seguimos caminando en fe, veremos la gloria de Dios. Y toda una transformación nuestra. Qué maravilloso, ¿no? Entonces hoy tomamos esa decisión. Ustedes que están en la casa de Dios y ustedes que están viendo este video. No es casualidad. El Señor los ha hecho sentar para que presten atención a esta palabra. ¿Quieres ser mi discípulo? Dice el Señor. Entonces primero, acércate a mí. Con fe, con amor, con esperanza, con un corazón humilde, con un arrepentimiento sincero. Acércate a Jesús y Él te dice ahora, niégate a ti mismo. No te dejes controlar por tus deseos, por tus pensamientos, por tus planes, por tus emociones. Sino deja que yo actúe plenamente, transformando todo tu interior. Eso es hacer morir, literalmente, hacer morir lo terrenal en cada miembro de nuestro cuerpo. Ha sido lavado, ha sido
perdonado todos los pecados, apartados para el bien, santos, entonces no debemos permitir que nada nos haga estancar o retroceder. Así somos preparados para el futuro. Y el futuro es glorioso. No nos dejemos dominar por los deseos y sentimientos naturales. Dejemos que el poder de Dios obre dentro de nosotros en esa transformación verdadera. Qué maravilloso, ¿no? Lo segundo, dice, toma tu cruz. Primero nos negamos a nosotros, hacemos morir la carne, todos esos malos deseos, ya no lo hacemos, lo repudiamos, lo rechazamos. Ahora dice, toma tu cruz. Considérate muerto para el pecado, pero vivo para la santidad. Y solo se logra rindiéndose a Cristo. O sea, mostrando una obediencia con lealtad y sumisión total. Eso es tomar la cruz. En Romanos 6, del versículos 5 al 7 dice, porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso es. Entonces, el Señor nos dice, toma tu cruz. Toma tu cruz, que quiere decir, sigue el ejemplo de Cristo. Él no cometió pecado, pero Él cargó todos nuestros pecados. Y Él tomó la cruz. Porque Él tenía una obediencia fiel y leal a Dios y una sumisión total a Él. Por eso dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Esta copa es amarga, difícil de beber, pero que no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad. Ese es tomar la cruz. Decir, Señor, que se haga tu voluntad. Hoy hago morir todos mis deseos, mis pensamientos. En la cruz. No cualquier muerte. En la cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo el que muere será resucitado. Pero en cualquier otra cruz, el que muere no volverá a tener vida eterna. Porque Cristo no vive en él. Toma tu cruz. Decide crucificar todo ese cuerpo de pecado para que sea destruido. Una vez muerto y resucitado, ninguna maldad ni ninguna tinieblas tiene poder en nosotros. Porque hasta la muerte, Satanás y sus demonios pueden influenciar a mal. Pero cuando es resucitado, cuando tiene la vida eterna, Satanás no puede hacer nada. No puede robarnos, no puede quitarnos, no puede matar. Esa vida eterna, esa salvación. Estar dispuestos a morir en la cruz, aceptar la cruz que se le da. En ese tiempo los discípulos ignoraban la verdadera relación entre la cruz y la corona.
Ellos estaban siguiendo la filosofía de Satanás. O sea, ¿qué decía? Gloria sin sufrimiento. Pero cuando tomamos nuestra cruz y hacemos morir ese cuerpo de pecado, empieza a renacer esa filosofía de Dios que dice sufrimiento transformado en gloria. Qué maravilloso. Esa es la filosofía de Satanás. Gloria y después sufrimiento. Pero Dios nos dice sufrimiento, yo lo transformaré en gloria. Por eso hay que hacer morir en la cruz de Cristo. Así como Él murió. Porque llevaba nuestros pecados. Para que nosotros seamos reedificados, preparados, capacitados para toda buena obra. Porque ya hemos sido, ¿qué cosa? Hechos hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, tú pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ninguno en campaña militar se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado. Qué maravilloso, ¿verdad? Tomar nuestra cruz es ser partícipe en el sufrimiento como buen soldado, viendo e identificándose con el sufrimiento de Cristo. No ha habido ni hay ningún hombre que pueda soportar tal sufrimiento, tal cruz. Pero Él lo hizo por nosotros, para que la gracia de Dios sea quien glorifique, sea glorificado, y no esfuerzo de hombre, o sacrificio de hombre, obra de hombre, sino la gracia de Dios al ver ese sacrificio de su Hijo en la cruz. Sé partícipe de los sufrimientos, dice, como buen soldado de Cristo Jesús. Porque ningún soldado, cuando va a la guerra o participa de la campaña militar, se enreda con los civiles, con las costumbres y las tradiciones de los civiles, sino como buen soldado está aferrado a los mandatos, a las ordenanzas que tiene ese ejército poderoso. Y entonces cuando la cumple, agrada a Dios como buen soldado. Porque Cristo nos llamó a su ejército. Y Él es nuestro comandante en jefe. Él nos alistó como soldados y Él nos está transformando para ser esos soldados valientes. Sé valiente, esfuérzate, no desmayes. Llevar es tomar la cruz en sentido espiritual. Se refiere a lo que se requiere para seguirle. Ese es un requisito, tomar la cruz. No está en contra del placer que Dios tiene para cada uno de nosotros, sino que es algo bueno. No está en contra del placer, tampoco está en contra de que debemos buscar el sufrimiento. Innecesariamente. Eso es seguirle.
en Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense ustedes también con la misma actitud. Porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado para vivir el tiempo que queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Tomar la cruz es ser cambiado y transformado en nuestra actitud. Vivir el tiempo que nos queda, dice, no accediendo a las pasiones de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Tomar la cruz es negar lo que quiere el mundo y aferrarse a la voluntad de Dios. Lo que Jesús quiso decir cuando Él dijo, toma tu cruz, Él estaba diciendo, para seguirme momento a momento requiere de un esfuerzo heroico, como de un soldado bien formado, firme, y de hacer la voluntad del Padre. Aún en los momentos difíciles, cuando el futuro se presenta incierto. Toma tu cruz. Haz ese esfuerzo heroico y obedece a Dios en todo momento, en toda circunstancia, puesto los ojos en Cristo, porque en Él tenemos un futuro maravilloso, un futuro glorificado por Dios. Aunque en el presente veas algo incierto, pero sigue adelante con esa esperanza viva. Eso es tomar la cruz. Un esfuerzo heroico, una voluntad firme, un carácter maduro. Y tercero, lo que nos enseña para ser transformados, cómo estamos siendo transformados por Cristo, es seguirle. Es seguirle. Y seguir quiere decir crecer a la semejanza de Cristo y cumplir plenamente el propósito por el que fuimos salvados, por el que fuimos creados. Cumplir con el propósito de nuestra comisión. Para poder cumplir como buenos padres, como buenos hijos, como buenos esposos, como buenos amigos, como buenos siervos de Dios, como buena iglesia. Seguimos a Cristo porque hemos recibido la salvación y vida eterna y estamos siendo transformados, y esa transformación se completa si seguimos a Cristo. En Romanos 6, versículos 16 al 18 dice, ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o ya sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, porque aunque éramos esclavos del pecado, han obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a lo cual se han entregado. Y una vez libertados del pecado, han sido hechos siervos de la justicia. Eso es seguir a Cristo. Obedecer, pero ya no como esclavos, ya no
a un fin ruin y malvado, sino a un futuro lleno de libertad, de amor, de paz, de bondad. Eso es seguir a Cristo. Cuando obedecemos, dice, hay justicia en nosotros. Y si lo hacemos de corazón, es porque ese corazón ha sido bien enseñado. Está siendo bien transformado con la enseñanza de Cristo. Y eso nos da libertad para renunciar a todo pecado, con autoridad, para no caer en tentación, para no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, para no paralizarnos ni volver atrás, sino seguir adelante firme, con los ojos puestos en el reino de Dios y su justicia. Seguir a Cristo. Él indicó 3 condiciones para ser un verdadero discípulo. Primero, entregarse a Cristo completamente. Segundo, identificarse con el sufrimiento, muerte y la resurrección de Cristo. Y tercero, seguir la dirección de Cristo obedientemente. Si vivimos solo para nosotros nos perderemos, pero si nos perdemos por amor de Cristo y del Evangelio, nos hallaremos. La tarea de un discípulo no es guiar y proteger, sino de seguir y aprender del Maestro, del Rabí, de Jesucristo, del Mesías, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que vive, del que reina, por siempre y para siempre. Jesús quiere que decidamos hoy seguirle en lugar de llevar una vida de pecado y de autosatisfacción. Quiere que dejemos de tratar de controlar nuestras vidas y dejar que Él las controle. Esto tiene sentido porque solo Él, como creador nuestro, sabe lo que es lo mejor para nosotros para vivir en esa verdad. Jesús nos pide sumisión, no autodesprecio. Jesús nos pide despojarnos del egocentrismo, ser humildes. Jesús dijo que el placer centrado en las posesiones, en la fama o el poder, al fin y al cabo, no valen nada. Todo lo que se posee en la tierra es temporal. No debe obtenerse a cambio de su alma. No hagan tesoros en la tierra. No busquen riqueza, fama, poder del mundo, sino hagan tesoros en el cielo, siguiendo a Cristo. Si trabaja arduamente para conseguir lo que quiere, es posible que llegue a tener una vida placentera, pero al final verá que es hueca y que es vacía. La pregunta ahora es, hoy que has escuchado la palabra y que necesitas la transformación del Señor, ¿estás dispuesto a hacer que la búsqueda de Dios sea lo más importante para ti que la búsqueda egoísta del placer del mundo? Hermanos, la palabra de hoy nos exhorta a cada uno de nosotros a seguir a Cristo Jesús. Y sabremos lo que significa realmente
disfrutar de la vida eterna y a la vez tener esa vida eterna al ser transformados por Él. Quienes no lo ven ni aceptan a Cristo, vivirán en vergüenza y en condenación. Pero quienes lo ven y aceptan a Cristo escaparán de la vergüenza, del rechazo en el juicio final. ¿Qué prefieres? ¿Seguir con esos ojos naturales y no ver a Cristo? ¿Seguir con ese corazón duro y no aceptar a Cristo? ¿Y luego morir en la vergüenza, en la condenación y la muerte eterna? ¿O quieres esa manifestación de la presencia de Cristo en tu vida, con amor y poder, aceptando a Cristo? Y entonces recibiremos la recompensa. Bendito sea el Señor, esa recompensa de ser transformados por Él. Este es el llamado hoy en día también, como dice Marcos 8:34. Si alguno quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Bendito sea el Señor. Oremos, amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Reconocemos en este día, Padre Santo, que necesitamos ser transformados por ti, Señor. Necesitamos, Padre Santo, negarnos a nosotros mismos, Señor, a repudiar y a renunciar el pecado y todo lo malo, Señor, que trae oscuridad y maldad a nuestra vida, Padre Santo. Hemos sido crucificados juntamente contigo, amado Cristo, y ya no vivimos nosotros, sino tú vives, Padre. No desechamos la gracia tuya, amado Padre, porque por eso murió Cristo, para que seamos justificados y redimidos, perdonados, Señor. Y así, con ese poder, olvidarnos de hacer nuestra propia voluntad, renunciar y olvidarse a uno mismo y abandonar nuestra propia manera de pensar, de vivir, y que se haga tu voluntad, Señor, en nuestra vida. Haremos morir, Señor, todo lo terrenal que hay en nuestros miembros: sexualidad, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, codicia, idolatría. No nos dejaremos dominar, Señor, por esos deseos y sentimientos, porque, Padre Santo, hemos muerto y tenemos nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Para que se manifieste Cristo, Señor, en nuestra vida, y así seamos manifestados con Él en gloria. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir esta vida cristiana por un camino de humildad, por un camino de verdad y de justicia, por un camino de amor y de perdón, por un camino de fortaleza ante los sufrimientos, por un camino de esperanza viva en que seremos transformados como verdaderos hijos de Dios. Tomamos nuestra cruz, Señor, y hacemos morir, destruir todo hábito, Señor, que lleva a la esclavitud del pecado. Hemos sido justificados, Señor, y tenemos la disposición y el poder de hacer morir en la cruz todo lo que no te agrada, Señor, todo lo que contamina nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Porque, Señor, sabemos
que después del sufrimiento somos transformados en gloria. Gracias, Señor, por renovar nuestras fuerzas, por hacernos valientes y seguir participando de los sufrimientos como buen soldado en Cristo. Y no enredarnos en negocios de la vida, Señor, sino agradando siempre a Cristo en todas nuestras decisiones, en toda nuestra marcha, llevando a la cruz, Señor, todo lo que requiere ser muerto y destruido. Padre, seguiremos a tu Hijo Jesucristo. Mi casa y yo hemos decidido seguir a Cristo. La Iglesia Cristiana, la Casa de Dios, Palabras de Vida, ha decidido seguir a Cristo, seguir creciendo a semejanza de Cristo, cumplir plenamente con llevar el Evangelio, con amar y perdonar al prójimo, con ser ese instrumento de paz, ese instrumento de unión del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Ya no somos esclavos, mas somos siervos de Dios Altísimo. Y entregamos nuestra vida, Señor, por causa de Cristo, por causa de la buena noticia, Señor, porque tenemos la salvación. Padre, nos entregamos enteramente a ti. Nos identificamos con el sufrimiento y la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo y seguiremos la dirección que Cristo nos da, Señor. Gracias, Padre Santo, porque estaremos una vida llena de sumisión a Cristo. Trabajaremos arduamente, Señor, en tu obra y en el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Gracias por esta transformación mía, Señor. La transformación de toda mi familia, Señor. La transformación de toda tu iglesia, la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna. De cada uno de ellos, Señor, tú seguirás obrando, Padre Santo, para que se haga de acuerdo a tu voluntad. Bendito seas, Señor. Gracias por esa transformación. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Estamos en el proceso de perfección, siendo transformados cada día por Cristo. Con el Espíritu Santo y la palabra de Dios revelada a nuestra vida, seguiremos cumpliendo cada una de la palabra que está atesorada en nuestro corazón. Y así llegaremos a la plenitud, a la altura y a la estatura de Cristo. Gracias, Señor. Bendiciones, un abrazo. Familia, gracias por quedarte hasta el final. Creemos profundamente que cada mensaje que compartimos no es solo contenido, es semilla. Y una semilla puede transformar una vida. Si esta prédica te habló, te confrontó, te edificó, no te lo quedes solo para ti, compártela. Puede ser exactamente lo que alguien de tu lista de contactos necesita para hoy. También puedes apoyarnos. ¿Cómo? Dándole un like a este video o comentando aquí abajo, interactuando. Eso nos ayuda a que este mensaje pueda llegar más lejos. Y si Dios pone en tu corazón hacer una siembra a este ministerio, puedes hacerlo a través de nuestras donaciones. Cada aporte tuyo nos ayuda a seguir creando espacios de enseñanzas y contenido que edifiquen nuestras vidas, dentro y fuera de nuestra iglesia. Recuerda, no estamos caminando solos, somos una familia, somos una comunidad. Nos vemos esta semana en cada uno de nuestros espacios. Que Dios te bendiga.